Al abrigo. Un comerciante en muebles que acababa de comprar un sillón de segunda mano descubrió una vez que en un hueco del respaldo de una de sus antiguas propietarias había ocultado su diario íntimo. Por alguna razón, muerte, olvido, fuga, embargo, el diario había quedado ahí y el comerciante, experto en construcción de muebles, lo había encontrado por casualidad al palpar el respaldo para probar su solidez. Ese día se quedó hasta tarde en el negocio abarrotado de camas, sillas, mesas y roperos, leyendo en la trastienda el diario íntimo a la luz de la lámpara, inclinado sobre el escritorio. El diario revelaba día a día los problemas sentimentales de su autora, y el mueblero, que era un hombre inteligente y discreto, comprendió enseguida que la mujer había vivido disimulando su verdadera personalidad y que, por un azar inconcebible, él la conocía mucho mejor que las personas que habían vivido junto a ella y que aparecían mencionadas a menudo en el diario. El mueblero se quedó pensativo. Durante un buen rato, la idea de que alguien pudiese tener en su casa, al abrigo del mundo, algo escondido, un diario o lo que fuese, le pareció extraña, casi imposible. Hasta que unos minutos después, en el momento en que se levantaba y empezaba a poner orden en su escritorio antes de irse para su casa, se percató, no sin estupor, de que él mismo tenía, en alguna parte, cosas ocultas de las que el mundo ignoraba la existencia. En su casa, por ejemplo, en el altillo, en una caja de lata disimulada entre revistas viejas y trastos inútiles, el mueblero tenía guardado un rollo de billetes que iba engrosando de tanto en tanto, y cuya existencia hasta su mujer y sus hijos desconocían. El mueblero no podía decir de un modo preciso con qué objeto guardaba esos billetes, pero poco a poco lo fue ganando la desagradable certeza de que su vida entera se definía no por sus actividades cotidianas, ejercidas a la luz del día, sino por ese rollo de billetes que se carcomían en el desván, y que de todos sus actos, el fundamental era, sin duda, el de agregar, de vez en cuando, un billete al rollo carcomido. Mientras encendía el letrero luminoso que llenaba de una luz violeta el aire negro por encima de la vereda, el mueblero fue asaltado por otro recuerdo. Buscando un sacapuntas en la pieza de su hijo mayor, había encontrado por casualidad una serie de fotografías pornográficas que su hijo escondía en el cajón de la cómoda. El mueblero las había vuelto a dejar rápidamente en su lugar, menos por pudor que por el temor de que su hijo pensase que él tenía la costumbre de hurgar en sus cosas. Durante la cena, el mueblero se puso a observar a su mujer. Por primera vez, después de 30 años, le venía a la cabeza la idea de que también ella debía guardar algo oculto, algo tan propio y tan profundamente hundido que aunque ella misma lo quisiese, ni siquiera la tortura podría hacérselo confesar. El mueblero sintió una especie de vértigo. No era el miedo banal a ser traicionado o estafado lo que le hacía dar vueltas la cabeza como un vino que sube, sino la certidumbre de que justo cuando estaba en el umbral de la vejez, iba tal vez a verse obligado a modificar las nociones más elementales que constituían su vida, o lo que él había llamado su vida. Porque su vida, su verdadera vida, según su nueva intuición, transcurría en alguna parte, en lo negro, al abrigo de los acontecimientos, y parecía más inalcanzable que el arrabal del universo. El texto que leí se llama Al abrigo, es un texto que está en el libro de Juan José Saer, La Mayor, de 1976, que es un libro que reúne una serie de relatos muy breves como este, llamados Argumentos, varios cuentos y 2 novelas cortas, la novela que le da título al libro, La Mayor, y A medio borrar. Bueno, este texto lo elegí por varias razones. Primero, porque es un texto que desde la primera vez que lo leí me deslumbró, en el sentido no de deslumbramiento, si se quiere, luminoso, sino de esas cosas que uno lee o que uno encuentra o que uno ve y que te hacen generar algún tipo de ruido interno, te mueven la estantería, para decirlo de alguna manera, con una metáfora espacial, por lo que significa, por esta idea de un personaje absolutamente no literario, como puede ser un mueblero o un reparador de muebles, que se encuentra con algo misterioso adentro de un objeto, de un sillón,
y se ve cautivado por ese secreto del que él es el único testigo, que es el diario íntimo de una persona que no conoce, y que a partir de ese descubrimiento se da cuenta, él tiene una iluminación en el sentido de que todos tenemos algo muy, muy profundamente íntimo, muy secreto, muy personal, que no porque necesariamente escondamos, sino porque es algo muy, muy profundo de cada uno. Y esa profundidad también le da sentido a las cosas exteriores, le da sentido a la realidad. Esa idea que tiene este cuento y que pone en funcionamiento este texto de que hay algo muy pequeño, muy secreto y muy íntimo que le da sentido a todo lo demás, que le puede dar sentido a todo lo real, creo que también se aplica a la literatura. A veces un texto, un libro o un autor, para muchos de nosotros le da sentido a muchas cosas que ya conocíamos, pero que a la luz de pensarlas de una manera distinta, de escuchar una descripción, de leer una descripción o de mirarlas con los ojos de otra persona o de otro punto de vista, se nos vuelven raras, se nos vuelven distintas y las miramos con ojos diferentes. Yo recomiendo la lectura de Juan José Saer en su totalidad y en el sentido que cada uno quiera emprender la obra de Juan José Saer, no porque sea un escritor santafesino, no porque sea un escritor argentino, sino porque es un autor que ha logrado un nivel de universalidad con su obra literaria que puede ser leído en cualquier latitud y en cualquier idioma, y seguramente algún lector que se encuentre con un texto de Juan José Saer se va a sentir identificado o con una descripción de una puesta de sol o con un sentimiento o con una emoción transcripta en palabras, porque lo que logra con su prosa poética Juan José Saer es transmitirnos sensaciones, transmitirnos la sensación de la lluvia, la sensación del río, la sensación de zambullirse en el río, la sensación del calor húmedo de esta ciudad, y lo volvió a esos pequeños momentos y pequeños instantes que todos conocemos, literatura. Y de literatura de la mejor que se ha escrito en los últimos 50 o 60 años, por lo menos en lengua castellana. Por eso recomendaría enfáticamente leer a Juan José Saer.